Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 8-9, 7-4 frente a Baskonia en un encuentro donde fuimos claramente superiores en distintos apartados. Pero particularmente, chicos, me parece que hoy hemos sido netamente superiores, muy superiores en todo lo que tiene que ver con la zona, ¿no? Creo que ha sido un encuentro donde siempre, en progresión del mismo, lo hemos dominado siempre por más de 10 puntos, porque hemos tenido el ritmo de encuentro y lo hemos tenido porque, sobre todo y por encima de todo, hemos dominado el rebote en ambos lados de la pista. Jugadores como Poirier, Yabusel, Anthony Randolph, que ha hecho un partido espectacular, y Trey Tompkins, que ha vuelto, que es la gran noticia individual del partido, pues han sido muy superiores a sus pares. Solo Enoch parecía poder competir de tú a tú de alguna manera, ¿no? Y solo ha cogido 3 rebotes. Creo que es bastante sintomático. En cambio, nosotros sin Tavares, que ya sabéis ha sido positivo por COVID a última hora, pues de igual manera hemos dominado la zona. Yabusel empezaba fortísimo, era el que marcaba la grieta en forma de puntos, pero muy bien acompañado, lo dicho, por Vince Poirier. Alberto Abalde, que empezó bastante bien, fue terminando mejor, ha acabado con 15 puntos, siendo en este caso el jugador exterior con más puntos, pero no quiero dejar pasar, por ejemplo, el partido de Jeffery Taylor, que otra vez más ha sido importante con canastas importantes, y lo dicho, Poirier, que hoy tenía que hacer de Vince Poirier y un poquito de Tavares, ha terminado con 11 puntos, 8 rebotes para 19 de valoración, siendo el tercer jugador más valorado del equipo. Pero grandes noticias individualmente en esa superioridad reboteadora, pero también de talento y calidad individual para generar canastas de manera sostenible, pues Anthony Randolph y Trey Tompkins, la pareja de toda la vida. Los dos, Anthony Randolph haciendo su mejor partido de la temporada tras su vuelta, tercer partido de Anthony Randolph con el Real Madrid, pues bien, 13 puntos y 12 rebotes para 20 de valoración para un Anthony Randolph que ha estado sensacional, dejando canastas extraordinarias y mostrando pues todos los recursos que tiene en cuanto físicamente vaya cogiendo ritmo. Se le ha visto fatigado y cansado en algunos momentos de volver a defensa, pero bueno, algo normal después de tanta inactividad. Y en el caso de Tompkins, con toda la inactividad del mundo, recordar que fue operado en mayo del año pasado, pues en su vuelta 10 puntos para 6 de valoración, en un partido donde ha dejado también notitas de toda su clase. Es verdad que enfrente no había un equipo con un poderío físico brutal. Volvía Alec Peters, por ejemplo, que para ellos es muy importante, pero es un 4 que no destaca mucho por su energía. Ya sabéis, Enoch no está y se está buscando un puro 5 para poder ahí rotar con Enoch. Entonces, bueno, tenían bastantes limitaciones a la hora de poder competir de manera clara por la zona. Pero bueno, me ha gustado mucho también el movimiento de balón, que es algo que a veces al Madrid le cuesta, tirándose algunos tiros forzados. Pues bueno, hemos hecho una buena selección, me ha gustado todo lo que tiene que ver con el extra pass dentro del 5 para 5. Ellos, en cambio, con un Wade Baldwin que ha terminado estadísticamente siendo muy importante, creo que ha hecho una selección de tiro bastante irregular, siendo un jugador constante en el liderazgo, pero no tan decisivo a la hora de seleccionar bien las jugadas adecuadas para el equipo. De hecho, mirando las estadísticas de Baskonia, efectivamente ahí lo tenemos, con 16 puntos, 20 de valoración, pero al final en esos 30 minutos creo que ha tirado demasiado de individualismo. Calidad tiene de sobra, es uno de los mejores bases estando bien de Europa, pero insuficiente. 11 puntos para Enoch, como hemos dicho, y luego también podemos destacar puntadas de talento, de calidad, de un Rokas Giedraitis que no termina de asumir todo el rol que en principio le tocaba en esta temporada, ¿no? Ser un jugador más importante. Así que nada, chicos, nos quedamos con esas notas de un partido donde hemos sido tremendamente o muy superiores a Baskonia, que incluso a mí se me ha quedado en algunos momentos algo corto el marcador, tal y como iba el partido, pero bueno, 37% también en tiros de 3, ha estado bastante correcto el equipo en ese apartado, tampoco sobresaliente, pero la clave ha sido la lucha en el rebote y la constancia también en lo que es el movimiento defensivo. Creo que hemos estado muchísimo más proactivos en defensa, tanto los exteriores como los interiores. Ya sabemos que el Real Madrid tiene a día de hoy la mejor defensa interior de Europa, los números así lo dicen, pero también importante que los exteriores se sumen para dar esa intensidad que a veces les cuesta un poquito. En cuanto a una pequeña nota negativa dentro de un gran partido colectivo que ha hecho el Real Madrid, con pues eso, nuestro MVP Gerson Yabusel, que ha sido la clave para ir rompiendo el partido,
desde luego está celebrando esa renovación de manera espectacular. Pues la única nota negativa es el partido para mí de Thomas Hurtel y de Nigel Williams-Goss, que pues bueno, no han, digamos, sido protagonistas del encuentro, tampoco en lo intangible, y tampoco creo que hayan dominado el espacio del juego dentro del territorio de base, ¿no? Pero bueno, simplemente como un punto anecdótico dentro de un partido donde hemos tenido a 6 jugadores con 10 o más puntos, lo cual suele dar muy buena cuenta de que un equipo ha estado realmente, pues, digamos, compartiendo situaciones de balón. Y la valoración, chicos, es que, es lo que digo, por eso el marcador se me queda algo corto. 106 de valoración el Real Madrid y 73 de Baskonia, que va a tener que trabajar mucho en Euroliga y en Liga Endesa para cumplir con los objetivos de temporada. A pensar en la próxima parada y a seguir, sobre todo, recuperando bien a los jugadores que, pues eso, han estado mucho tiempo lesionados, están volviendo y, bueno, Randall le estaba costando, pero ya ha hecho su mejor partido, un partidazo descomunal. Puntos, rebotes, lucha, brega, dentro de lo que es Randall, que no es un perfil de jugador bregador. Y Tompkins en su primer partido de vuelta, que realmente a mí me ha dejado mejores sensaciones de lo que cabía esperar. Alocen estuvo en convocatoria, no jugó minutos, pero bueno, tenemos una plantilla bastante larga en la cual seguro Carlos Alocen irá también teniendo minutos.